quiero irme un poquito más atrás a contarte algo que me ha sucedido hace un par de semanas, algo que ha sido algo un poquito vergonzoso para mí, pero te lo voy a exponer, ¿ya? Hace unas semanas estaba hablando con un amigo, un hermano que es pastor, y el pastor me preguntaba, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu esposa? Y yo le decía, estamos bien, gracias a Dios, o sea, bien. Y después de eso me hizo una pregunta bien sencilla, pero que me descolocó, me desarmó y no sabía cómo responderle. Me preguntó, ¿qué te está hablando Dios? Y a veces eh, sabes que Dios te está hablando, ¿verdad? Tienes una palabra ahí que Dios te ha puesto, que te ha dicho, pero por no haber estado meditando en eso, se te va, en el aire está flotando, ¿verdad? Sabes que Dios te está hablando, que tienes una palabra ahí, pero al momento que alguien te pregunta se te nubla la mente y no dices nada. ¿Qué me está hablando el Señor? A ver, haré memoria. Ese rato quieres acordarte, ¿no? Tal vez a algunos de ustedes le está pasando lo mismo al momento que yo les digo, ¿qué les está hablando Dios? Y dirán, ya no me acuerdo. Sé que algo me ha dicho, pero no me estoy acordando, ¿verdad? Esto me ha pasado a mí con este pastor, ¿no? Pero mm, después de no haberle podido responder, porque yo solamente le decía, el Señor me está hablando del amor, sí me estaba hablando del amor, pero, o sea, Dios me habló algo más específico. Y yo lo que trataba de recoger en mis recuerdos le iba lanzando, ¿no? Dios me está hablando del amor, también me está hablando de la perseverancia, me está hablando de renuncia. Así le dije, así le lancé, pero parecía pues como un novato, ¿no? No sabe este hermano, ¿qué le está hablando a Dios? Está inventando, habrá dicho el hermano, ¿no? Y me dio vergüenza después de haber hablado con él. Dije, pucha, qué mal. O sea, ¿cómo? Yo sé que Dios me está hablando, pero ¿cómo no he podido responder una sencilla pregunta de, a ver, ¿qué Dios te está hablando en este tiempo? ¿No? Pero me llevó a hacer reflexión y a eh, sacar una lección importante de esto, ¿no? Yo siempre tengo que saber claramente qué es lo que Dios me está hablando. Siempre. Esa es mi reflexión. No descuidarme, porque sabía, pero he tenido un descuido, se me ha olvidado y ya no he podido responder. Y no lo tengo que tener claro porque venga otra persona y me pregunte, ¿verdad? Sino porque la palabra de Dios es valiosa. Por eso es que yo tengo que tener claro lo que Dios me está hablando. ¿Y cómo lo hago valiosa para mí? Es meditando en ella. No dejando que se escape en el aire. Dios me puede decir, hermano, hijo, tienes que en esta temporada doblar rodillas en las noches, ¿no? Y yo digo, ya Señor, sí. Y después me olvido. Eso es no valorar la voz de Dios, el mensaje, la palabra que Dios te está dando. La palabra de Dios es valiosa. Entonces, después de esto, mis hermanos, yo he hecho mi tareita, ¿no? He dicho, a ver, no me puedo quedar allí, ya no me puedo lamentar, no puedo quedarme en la vergüenza, sino tengo que hacer retrospección. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Y ahora les voy a compartir qué es lo que Dios me estaba hablando. Solamente para que ustedes tengan un ejemplo de cómo tenemos que tener claro, ¿no?, lo que Dios está dando como mensaje a sus hijos. A mí me había estado hablando sobre el proceso de dar y de renunciar. Eso Dios me estaba hablando en este tiempo. También me ha dicho, Kevin, tienes que entrenarte en el amor, en amar sin esperar nada a cambio. A veces te acercas a los hermanos, ¿no ve? Y les das amor y quieres que ellos también sean recíprocos contigo, que te digan algo, que tengan la misma intención contigo. Pero el Señor me ha dicho, no, tú tienes que hacerlo aunque no recibas eso. Ese es mi proceso. Estoy en eso. Como cabeza de hogar yo tengo que saber qué es lo que Dios también está hablando para mi esposa, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad como cabeza de hogar. ¿Y qué es lo que Dios me ha dicho? Referente a mi esposa es que ella está en una temporada, tiene la gracia para ser una sembradora. Qué bonito, ¿no? Y a mí, ¿qué vas a renunciar? Y tienes que dar. Pero de mi esposa es bien bonito. Ella está en una temporada de ser sembradora. ¿Por qué? Porque ella tiene mucho para dar.
Eso es lo que Dios me ha dicho de ella, ¿no? Ella tiene para dar. El Señor le está dando revelaciones, le está dando sueño. Ella está haciendo su trabajo, está hablando lo que recibe, está apoyando igual con financieramente cuando Dios le pone algo. Entonces está en ese proceso, ¿no? Y de mí es lo otro. Esto es importante. El que sea para ti valioso escuchar a Dios, esta palabra de recibir la dirección de Dios te va a sostener. Esto es lo que a mí me está sosteniendo en este tiempo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Verdad? Basta que te diga una sola palabra el Señor, esa palabra va a ser determinante para que tú te mantengas, te sostengas en una temporada difícil. ¿Verdad? Si Dios va a permitir que tú pases por un proceso complicado, difícil en tu vida, te va a avisar y te va a decir, hijo, tienes que orar en las noches. Hijo, tienes que entrar en una temporada de ayuno. ¿Verdad? Pero a veces somos complicados, ¿verdad, hermanos? Hacemos como la vista gorda. Yo le llamo oído selectivo. Les voy a contar algo que mi sobrinito le hacía a mi mamá. Mi mamá iba a recogerle al colegio, a las salidas. Esto me contaba mi mamá. Lo vaya a recoger a las salidas y él está jugando fútbol con sus amiguitos después del cole, ¿no? Y él es niñito. Y mi mamá quiere volverse rápido a la casa, pero él está jugando fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca él? Jugar lo más que pueda, ¿verdad? Mi mamá lo llamaba Joan, Joan, y él juega al arco, ¿no? Y decía que se hacía el que no le escuchaba. Seguía mirando al frente, pero sus ojitos los giraba así para ver dónde estaba mi mamá y hacía como que no le escuchaba. Mi mamá sabía que él lo estaba escuchando, pero él hacía oído selectivo, ¿verdad? No me conviene escuchar, porque si no voy a terminar de jugar y me voy a ir a la casa. Eso, mis hermanos, es lo que hacemos a veces con Dios. Nuestro oído selectivo. Sabes que Dios te está hablando, pero haces como mi sobrinito así, ¿no? De reojo, ay, el Señor me está hablando, pero hago como que no he oído, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, es peligroso en cierta forma. Es peligroso. Endureces el corazón porque Dios te está hablando y tú le estás negando esa palabra. La palabra de Dios siempre te va a traer orden, te va a traer estabilidad. Pero si tú niegas escuchar al Señor, el Señor también va a empezar a menguar en su forma de hablarte, ¿no? Y eso nos lleva a un corazón más endurecido. Di conmigo, toda palabra de Dios es valiosa. Ahora di conmigo, toda palabra de Dios tiene propósito. Todo lo que Dios te habla, hermano, es por algo. No te va a soltar palabras porque sí, digamos, por hacerte la charla. No, Dios siempre trae propósito. Si el Señor te está hablando de amar en este tiempo, es por algo. Si el Señor te está hablando de renunciar, como a mí me ha hablado, es por algo. Tiene un propósito. Tal vez no lo entiendas ahora, pero lo vas a entender cuando llegue su momento. Y nadie puede decir, a mí Dios no me habla. No, pero sí, mira, hay hermanos que están más tiempo. No por estar más tiempo en la iglesia Dios te va a hablar más. No funciona así. Dios le habla a todos. Eso es lo que dice también la palabra. Nadie puede decir, a mí Dios no me habla. ¿Por qué? ¿Han visto tal vez ustedes la parábola del sembrador? ¿Verdad? Muchos han escuchado la parábola del sembrador y ahí muestra que Dios es el que siembra, ¿no? El que esparce la semilla, y la semilla cae ¿dónde dice? En el camino, en las piedras, también cae en la buena tierra, ¿verdad? Dios esparce su palabra, te da semillas, pero depende de ti ser una buena tierra, ¿verdad? Dios le da a todos, a los que merecen y a los que no merecen. Les da a los que saben que lo van a escuchar y también les da palabra a los que saben que no lo va a escuchar. Así es Dios. Pero para nosotros esa semilla tiene que ser algo importante.
Escuchar a Dios es algo importante para que nosotros atrapemos esa semilla, esa palabra de Dios y tengamos algo para fructificar, ¿verdad? Si no tienes semilla, ¿cómo vas a plantar algo? ¿Cómo vas a sostener algo? ¿Cómo vas a tener frutos de algo? Por eso es importante, mis hermanos, escuchar y no hacer oído selectivo, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay dos tipos de fe, según lo que yo he estado viendo, una fe natural y una fe espiritual. La Biblia que nos habla que hay una fe espiritual que es lo que mueve lo sobrenatural, ¿verdad? Algo que traspasa lo lógico, lo natural, lo racional, trasciende y hace que pasen cosas extraordinarias como lo que hacía Jesús, ¿no ve? Le decía a los cielos, a los mares que se contengan, hacía el Señor sanidades en el cuerpo que eran sobrenaturales, resucitaba a los muertos y hacía que las circunstancias cambien de alguna forma, ¿verdad? Para eso necesitas una fe espiritual. Y ahora, ¿a qué yo me estoy refiriendo como una fe natural? Es a tener una convicción de lo que tú ya sabes que va a pasar, de algo que estás convencido. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿hoy día va a llover? ¿Cuál es tu respuesta? No, y no es porque tengas que activar una fe espiritual. Tú estás basando tu fe natural ¿en qué? En los sentidos, en tu razonamiento y tu sentido, razonamiento y en tu experiencia. ¿Ok? Esas tres cosas son las que se basa nuestra fe natural. ¿Cómo sabes que el asiento donde te sientas te va a sostener? Porque en mi experiencia eso aguanta, ¿no ve? Porque razonablemente digo, esto es de fierro y tiene que aguantar mucho más peso del que yo tengo. ¿Y estás convencido de eso? ¿Estás seguro, hermano? ¿Tienes fe en eso? ¿En ese pensamiento? Sí, ¿verdad? Pero es una fe natural. Ahora no sabes, puede pasar otra cosa y puede fallar. ¿Quiénes han hecho planes para mañana? ¿Qué van a hacer? Trabajar, ¿no ve? Estudiar. Eso vamos a hacer. O sea, de hecho ya confías, ya sabes. Tú dices, mañana trabajo, ¿verdad? Nadie te saca ese pensamiento de la mente. Mañana tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la universidad. Pero ¿qué te asegura, hermano, que vamos a estar vivos el día de mañana? Bueno, confiamos, sabemos en base a nuestros sentidos, en base a lo que vemos, en base a nuestro razonamiento y a nuestra experiencia, que eso va a ser así. Esa es nuestra fe natural, muy diferente y contrario a lo que es una fe espiritual. La Biblia siempre nos habla de una fe espiritual. Y Dios quiere que nosotros vivamos por esa fe, no por vista, ¿eh? Por fe. También dice en una parte de la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y yo veo uno de los mayores ejemplos en la Biblia, Jesús, obviamente, ¿verdad? Jesús vivía con fe, en base a dos principios. Vamos a ver esos principios. Juan 12, 49. Vamos ahí, por favor, mis hermanos. Juan 12, 49. Y estos principios deberían ser los principios de todas las iglesias. Vamos a ver cuál. Dice Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús está diciendo esto. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, ¿verdad? Jesús está diciendo, a ver, no estoy hablando lo que se me ocurre. Yo estoy hablando lo que el Padre me ha dicho que hable, ¿verdad? Dios me ha dicho, habla de esto, este es un mandamiento, habla de estas cosas. Y Jesús dice, no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me ha dicho que hable. Ese es un principio. Hablo lo que oigo al Padre hablar, ¿verdad? La iglesia tiene que ser así. ¿Te das cuenta? Hay otro principio muy importante también, que ahí mismo en Juan 5:19, vamos a verlo rapidito.
Juan 5:19, que está más atrás. ¿Qué es lo que dice? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Te das cuenta? Este es otro principio donde Jesús dice: hago lo que veo hacer al Padre, no hago las cosas por cuenta mía. ¿No? Dos principios. Lo que oigo decir al Padre es lo que digo, y lo que veo hacer al Padre es lo que hago. Entonces, ¿a Jesús Dios le hablaba? Sí. ¿Y le mostraba cosas? Sí, ¿verdad? A nosotros también nos habla y nos dice cosas, ¿verdad? Estos son principios bíblicos. Así es como deberíamos de vivir, mis hermanos. Yo tengo que hablar lo que Dios está hablando. Yo tengo que hacer lo que Dios está haciendo. Como Jesús andaba, es nuestra responsabilidad también andar nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hacemos lo que bien nos parece? Con nuestras buenas intenciones, ¿verdad? Y decimos: voy a emprender esto porque es mi idea. Es una buena idea y lo voy a hacer así, ¿verdad? Pero ¿qué tal si Dios no te está hablando o no te está direccionando en ese lugar y tú estás con todo? Vas a dar frutos, pero no los frutos importantes. Estás desgastando tu tiempo en algo que el Señor no te está llamando a hacer. ¿Te das cuenta? Es importante también que nosotros estemos alineados, haciendo lo que es la voluntad del Padre, no nuestra propia voluntad. He entendido también, haciendo esta palabra, mis hermanos, que la fe es más que solamente Hebreos 11, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es más que eso. Y entre líneas la Biblia nos habla mucho sobre la fe a través de los ejemplos. Héroes de la fe, ¿se acuerdan? En Hebreos habla de eso. ¿Quiénes son? Abraham, Moisés, Noé, Enoc, Esther, Rahab, creo que había una mujer, ¿no?, que era ramera. Son héroes de la fe. La fe tiene que ver mucho con dos cosas muy importantes. Dos cosas componen una fe viva. ¿Cuáles son? El oír y el obedecer. La fe no solamente se trata de tener una esperanza en algo. Hay que oír a Dios y también hay que accionar. Hay que hacerlo. Porque también nos habla, ¿no? La fe sin obra es muerta. ¿De qué te sirve a ti recibir tanto de Dios si al final no vas a hacer nada? Dios te va a querer compartir muchas cosas para que tú no las hagas. Aquella persona que haga más en el Señor va a recibir más. Y al que haga poco, aún lo poco se le será quitado, ¿verdad? Es un principio en el reino de Dios. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que estar siempre ahí para hacer que nuestra fe sea viva. Oír y obedecer. Eso es la fe, lo que compone una fe viva. Vamos a leer Santiago 2, lo que es la fe sin obras. Santiago 2, 14, 17. A lo largo de la Biblia, tú ves los ejemplos, ¿no?, de Abraham, de Noé. Por ejemplo, a Abraham, ¿qué le dice Dios? Sal o vete de tu parentela, de tu tierra, y yo te haré una nación grande, te bendeciré, y todos los que te bendigan también los bendeciré, y a los que te maldigan los maldeciré, ¿verdad? Dios empieza a darle una palabra a Abraham. ¿Cómo lo podría hacer contigo? A ti Dios te podría decir: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y vas a tener la fe como la de Abraham para creerle. La palabra dice que porque le creyó Abraham a Dios, fue contado como justicia. Se justificó por la fe, por creerle a Dios. Ahora, ¿nuestra fe será así?
¿O será una fe o tendremos ese oído selectivo para decir, no sé si me está hablando de verdad, ¿no? Será algo pasajero. Pero si tú agarras esa semilla, hermano, y la accionas, por tu fe te justificas. Noé también recibió una palabra. Noé, haz un arca, ¿verdad? Y Noé no hizo, creo que he escuchado mal, Noé. No, ha dicho, le creo a Dios y voy a hacer lo que Dios me ha pedido. Y fue un héroe de la fe. Siempre está ligado a la acción. Santiago 2, ahora sí lo leemos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, o sea, Dios les bendiga, ¿no? Están necesitados, pero el Dios te va a dar lo que necesitas, por así decirlo. Y nosotros no hacemos nada, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que tú le digas, eres bienaventurado, bendecido, pero no le das lo que él necesita? Así también dice que es la fe si no tiene obras. Es muerta en sí misma. ¿De qué sirve que Dios nos hable si nosotros no vamos a hacer nada? ¿De qué sirve que tengamos algo en qué creer si no vamos a hacer nada? Esa fe está muerta. Entonces Dios sabe de esta lógica. Bueno, ¿para qué le voy a dar al hermanito si el hermanito lo va a dejar pasar, ¿verdad? Y está por esa inmadurez, esa tal vez irresponsabilidad o tal vez falta de conciencia, puede ser, de no saber cuánto vale una dirección, una palabra de Dios. Lo deja pasar y se queda relegado siendo un niño espiritual casi toda su vida. Eso suele pasar, ¿verdad? Entonces, ¿quieres crecer en el espíritu? ¿Quieres crecer en la fe? Oye a Dios. Y no solamente oigas, sino haz lo que Dios te está pidiendo hacer. Ahí vamos a crecer como iglesia, ahí vamos a crecer como hijos de Dios, con fe, con la autoridad para salir al mundo y decir, hay un Dios vivo que hace milagros, que hace prodigios, que sigue haciendo la obra en este tiempo, aún después de 2000 años. Pero hay que tener esa talla de fe. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Oyendo a Dios. Hermano, ¿estás oyendo a Dios? ¿Dios te está hablando algo en esta temporada? Yo sé que a muchos sí. Sé que algunos lo están dejando pasar. No le están poniendo la atención necesaria. Pero quiero que sepas que es importante escuchar a Dios. Es importante permanecer escuchando a Dios. Y mi fe tiene que ser coherente con mis acciones. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo, digamos, acá estoy hablando sobre la sanidad, que tú te vas a sanar, que tu familia va a ser sana y que ahora lo declaramos y que en la fe tú eres libre de toda enfermedad y se van los espíritus de enfermedad, ¿verdad? Y te proclamo eso. Pero ¿qué pasa si después de haberlo hecho, yo voy a mi casa y caigo enfermo? Y mi primera reacción sea ir a buscar un doctor. Y no sea mi primera reacción buscar a Dios. ¿Dónde está puesta mi fe? Mi fe está puesta más en el sistema, ¿no? El sistema de salud, en los doctores. Y no así en lo que debería yo haber puesto realmente mi fe en Dios. Cuando yo digo que Dios es mi guardador, el que me protege, ¿realmente creo eso? ¿O vivo con miedo de que algo me pase a mí, de que algo le pase a mis hermanos, a mis hijos? Y vivo con ese tipo de temor. Entonces eso quiere decir que mi fe realmente no es como lo que yo he dicho, ¿no? Que Dios es mi guardador. ¿Realmente estoy creyendo eso o no? Si vivo de la otra forma, con temor, no. A pesar de que yo ya lo haya dicho. Lo que realmente estoy creyendo es lo que hago.
¿Te das cuenta? Este es un principio importante, mis hermanos. Lo que hablamos es lo que aprendimos, nos han enseñado. Y lo que la palabra dice es lo que hemos aprendido y también lo enseñamos, ¿verdad? Lo que hablamos es lo que aprendimos. Pero lo que realmente creemos es lo que hacemos, ¿verdad? Ahora tú te cuestionarás, ¿cuántas cosas realmente crees? ¿Cuál es tu fe? Si un día estás diciendo, gloria a Dios, que Dios me bendice y me da todos los recursos que yo necesito, ¿tu fe está puesta en eso o tu fe está puesto en tu trabajo? Tengo estabilidad en mi casa porque tengo ahorros, porque tengo una cuenta en el banco, porque tengo un trabajo seguro, estable. ¿O tu seguridad viene de un Dios que te suple todas las necesidades? Ahí, ¿dónde está realmente puesta tu fe? ¿Dónde está tu seguridad? ¿En qué fuente? ¿En Dios o en la fuente de tu trabajo y de tu esfuerzo? A veces esto lo aprendemos a las malas. Cuando realmente estamos en dificultades, en escaseces, confiamos en el Señor y ahí es donde realmente ponemos a veces la fe en Dios. Y a veces uno vive engañado también. Decimos que creemos en Dios, pero nuestras acciones están demostrando que realmente más tenemos fe en las pastillas. No digo que esté mal por si acaso, ¿no? Pero nuestra primera prioridad es ir a tomar una pastilla para sanarnos y no orar. No digo que está mal tomar una pastilla, es bueno, le hace bien al cuerpo. Pero ¿cuál es tu prioridad, hermano? ¿Vas a orar o vas a ir a tomar la pastilla? ¿Crees que Dios puede sanarte o tienes más fe en la pastilla que te va a sanar? ¿Verdad? Confronta. ¿Dónde estoy poniendo yo mi fe? Nuestra fe va a estar cada vez más viva si nosotros nos acercamos a Dios. Si estamos cerca de Dios, nuestra fe se va a mantener firme, viva, activa. La separación nos va a traer muerte. Si Dios te da una palabra, si Dios te dice con tu nombre, ¿no? Hijo, tienes que hacer esto. Hijo, tienes que enfocarte en esto. Valora esa dirección. No lo dejes pasar. No dejes que sea un pensamiento que se esfume en el tiempo, en el aire, sino valora, porque hay propósito. Es una palabra, si Dios te da una palabra, es una palabra que te va a sostener. No sabes lo que te va a acontecer mañana. Pero si crees en Dios, si crees en la palabra que te ha dado, te vas a estar firme y no vas a caer. Amén. Es así, mis hermanos. ¿Y cómo vamos a activar esa fe? Es oyendo y obedeciendo. No te olvides de eso. La fe no solamente es en tener una esperanza. La fe es oír y obedecer. Como Jesús. Lo que oigo hacer al Padre, eso hago. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y la voz de Dios es algo que nos va a ordenar siempre. Si tú rechazas la voz de Dios, estás rechazando el orden en tu casa, en tu vida, en tu familia, con tus hijos. Valora mi querido hermano. Te lo digo siempre con mucho amor, esta palabra de parte de Dios. A veces confronta, sí, pero es bueno. Yo te confronto como a mí me ha confrontado esa pregunta de decir, ¿estás oyendo a Dios? Me dolió, hermano, no responder eso. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, pues todo el cuerpo tiene que dolerse, ¿no? No, lo digo para que ustedes también compartan esta palabra, ¿ya? Tengan en cuenta que Dios está hablando en este tiempo. Y por eso te voy a invitar a levantarte para que oremos. De una forma direccionada. Que Dios quite todos los temores que nos limitan,
A veces Dios te llama a algo y tú porque tienes un temor, porque tienes inseguridad, no quieres hacerlo. Haces el oído sordo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que romper. A veces Dios nos habla y ponemos duda en sus palabras. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. ¿Eh? Yo hablo a mis ovejas y mis ovejas reconocen mi voz. Hay que aprender a reconocer la palabra de Dios para tu vida. Y que no seas engañado tampoco por el enemigo, el enemigo es el padre de mentiras, ¿verdad? Ahora que tú sabes que puedes escuchar a Dios todo el tiempo, porque tienes el Espíritu Santo allí para recordarte todas las cosas que Jesús ha dicho, también tienes que cuidarte de saber reconocer la voz de Dios y no creer las voces que trae también el enemigo, haciéndote pensar, haciéndote hacer cosas que Dios no te ha llamado a hacer. Porque lo que Dios no te ha llamado a hacer, el Señor no lo va a respaldar, ¿verdad? Dios no ha puesto ahí su firma. Ya te voy a respaldar con esto. Si tú estás haciendo algo que Dios no te ha llamado a hacer, no esperes que Dios lo respalde. Dios siempre va a respaldar lo que te ha dicho. Y te va a dar la provisión y te va a abrir los espacios, te va a abrir las puertas, el camino para que eso se haga realidad. Entonces, también tienes otra responsabilidad, mi hermano. Escuchar claramente cuál es la voz de Dios y qué voz no viene de Dios. ¿Ok? También vamos a orar por eso. Porque a veces en nuestras fuerzas, en nuestro poco ejercicio de escuchar a Dios, no sabemos reconocer su voz. Y es necesario, hermanos, aprender a reconocer la voz de Dios. Amén.